Jordi Savall, de grootmeester van de viola da gamba, is een uitzonderlijk figuur in de muziekwereld van vandaag. Al meer dan 30 jaar wijdt hij zich aan de herontdekking van vergeten muziekschatten. Voor de soundtrack van de film Tous les matins du monde kreeg hij de grootste muzikale onderscheiding. Savall is gepassioneerd door oude muziek en door de muzikale dialoog tussen Oost en West. Maestro Jordi Savall, sea bienvenido a nuestro programa. ¿Puede usted recordar la primera vez que se emocionó con la música? Probablemente la primera vez que me emocioné con la música fue escuchando a mi madre cantar una canción de cuna. La verdad es que no me acuerdo de esta primera experiencia, pero sí que me acuerdo de mi primera vez que escuché cuando fui a la escuela muy pequeño, debía tener 7 años, y fui a una escuela religiosa de los Escolapios, y antes de empezar el día íbamos a la iglesia, a la misa, y escuchamos un coro de niños que cantaba, y esto lo encontré maravilloso, y gracias a esto me vino muchas ganas de aprender a cantar y hacer música, y fui a hablar con el director del coro, muy pequeño. A los 6 años. A 6 años, y le dije, quiero cantar. y me hizo una prueba y tenía buen oído, y entonces pasé todos mis años de estudio cantando, aprendiendo a cantar, y fue para mí esto la mejor experiencia musical de mi vida. ¿Cuándo descubrió quizá que la vida no era tan bonita como lo había pensado? Bueno, yo esto lo descubrí, yo imagino, bastante pronto, porque en los años que yo era pequeño, eran unos años después de la final de la guerra civil. Entonces mi padre había sido soldado republicano y él tuvo que refugiarse en Cataluña porque venía de Valencia. Y yo enseguida sentí, a través de lo que pasaba, que para él era muy duro esto. Y entonces muy pronto tomé conciencia de que habían cosas que pasaban que no eran justas, ¿no? Y también, por ejemplo, yo iba a una escuela religiosa, que era una escuela de pago, y en la escuela había los niños de las familias más ricas, y yo era de una familia muy humilde, y algunas veces sentías que te trataban diferente por esto, ¿no? Y esto fue una de las cosas que de pequeño me hizo pensar que la vida yo tenía que ser lo que yo quisiera ser, y no porque tuviese dinero, sino tenía que encontrar un camino en mi vida con el cual yo poder ser yo mismo, ¿no? Y fue gracias a la música, porque unos años más tarde, cuando ya dejé de cantar, continuaba estudiando música, y un día fui al conservatorio y escuché un ensayo del coro con el Requiem de Mozart. Yo lo había conocido, lo había escuchado en disco y en la radio, pero nunca en vivo, ¿no? Y era el coro de la ciudad con un cuarteto de cuerda. Y aquella música fue para mí, descubrir aquella música de cerca fue un shock tan extraordinario que me quedé completamente transformado. Y entonces me dije, si la música tiene esta fuerza, si tiene esta capacidad emocionante así, quiero ser músico.
la dimensión espiritual está por encima de la religión, porque cuando yo voy a una iglesia cristiana del siglo XI, pues siento dentro de esta iglesia una fuerza espiritual que me toca profundamente. Pero siento lo mismo cuando voy a Córdoba, a la mezquita, o cuando voy a una sinagoga en Toledo. Siento lo mismo. Y esto me hace pensar en la lucha de aquellos grandes pensadores como Raymond Lull, que durante toda su vida estuvo dialogando con Maimónides, con los pensadores árabes y judíos, porque en aquella época sabían una cosa muy importante que hoy parece que hemos olvidado. Y es que estas tres religiones tan importantes sabían en aquel momento que adoraban al mismo Dios. Fíjese que en Córdoba, cuando llegaron los árabes en el siglo VII, no había aún un templo cristiano verdadero, había un antiguo templo romano dedicado al sol que servía para las ceremonias religiosas. Y durante más de un siglo, en este templo se hacían las ceremonias musulmanas, judías y cristianas en el mismo espacio. Es el lenguaje que el hombre había inventado para hablar con Dios. Exactamente, yo pienso que la música es el lenguaje que inventamos para poder hablar con una dimensión espiritual, para hablar con un ser superior, para comunicar con los seres queridos que ya no están con nosotros. Pienso que esta idea, la música, tiene esta capacidad de dimensión espiritual tan fuerte que en un cierto momento el ser humano encontró que para poder rogar, para poder rezar, era mucho mejor haciéndolo cantando que no con la palabra sola. Sí. ¿No? Hay un amigo mío muy querido que es filósofo cristiano, Raymond Panikkar. Sí. Él explicó una vez una maravillosa anécdota, un símbolo. Dijo, hace millones de años la música y la palabra estaban juntas, hasta un día en que un hombre dijo una mentira. Y como la música no soporta la mentira, la música se fue de la palabra y dejó la palabra sin música. El hombre, con la palabra sin música, pasaron muchos años y un día inventó poner música de nuevo a la palabra cuando rogaba y rezaba a Dios. Y entonces se inventó el canto gregoriano. Y mucho más tarde, ya en la época de Monteverdi unió de nuevo la música y la palabra en un mundo de ficción donde no había mentiras. Y esto encuentro que es esta dimensión de la sinceridad de la música. Cuando hablamos, podemos engañar con nuestras palabras a las personas con quien hablamos. Cuando cantamos, no. Cuando cantamos, cualquier persona puede sentir si lo que cantamos es sincero, tiene emoción o no. Sí. Y esto por esto la música es tan importante. Y por esto la música es el lenguaje más directo y más profundo con la dimensión espiritual que todos necesitamos también. Cuando entrevisté al patriarca de Constantinopla, habló de la significación de la belleza en la espiritualidad y en la liturgia.
Claro, todo el lenguaje simbólico de la música en el mundo donde se hace la ceremonia del acto de fe, la música tiene una importancia fundamental, porque la música llega directamente al corazón. Y esto, si me permite, aprovecharé esto para hacer una pequeña reflexión crítica sobre el canto gregoriano. El canto gregoriano ha sido uno de los fundamentos de la civilización cristiana. Sin el canto gregoriano, el mundo occidental no hubiese podido desarrollar toda la enorme belleza de su historia musical, de su patrimonio musical. Y una de las cosas que yo encuentro que hoy en día más tristes en el mundo cristiano es que hayamos renunciado en nuestra liturgia cotidiana a este canto gregoriano. Porque el canto gregoriano es un lenguaje universal. Cualquier palabra tenía un sentido, y la música llevaba también toda su fuerza, porque la música del canto gregoriano es una música que está inventada en unas épocas donde el simbolismo de los intervalos estaba obligado a unas fuerzas que estaban en armonía cósmica. No es ninguna casualidad que el canto de la sibila siempre sea un intervalo de quinta, o que estos intervalos que construyen cualquier melodía del canto gregoriano son intervalos que tienen una gran fuerza espiritual. Y esto lo hemos banalizado con músicas que son más o menos agradables, pero que han perdido esta raíz tan profunda. Un lugar puede tener alma. Un lugar puede tener una alma muy fuerte y muy intensa. Esto es algo que realmente lo percibes de una forma extraordinaria cuando vas a estos espacios, por ejemplo, en Santa Sofía, en Estambul, o en la mezquita de Córdoba, por ejemplo, o en una iglesia, Santa María del Mar en Barcelona, o en cualquier espacio donde durante siglos la dimensión espiritual ha estado desarrollada a su punto más intenso. Cuando nosotros grabamos un disco, siempre buscamos estos espacios que por la casualidad de la belleza de la acústica son casi siempre iglesias. Por ejemplo, cuando hemos estado grabando músicas religiosas de Tomás Ruiz de Victoria, de Francisco Guerrero, de Morales, entras en un mundo tan fuerte espiritualmente, tan intenso, que cuando terminas y te tienes que ir a casa, te sientes un vacío, te sientes que te falta algo, ¿no? Porque estas músicas están escritas, están compuestas con una relación tan intensa entre la belleza, la emoción y la espiritualidad, que te cogen totalmente, te llevan contigo. Y entonces entiendes el sentido también de la relación entre la música y la creencia, ¿no? Porque la música sirve para aumentar nuestra capacidad de ser sensibles a la dimensión espiritual. Y hoy en día esto también lo hemos perdido.
Es decir, en el siglo XVI, cualquier iglesia en Barcelona, en Toledo, en Sevilla, contrataban al mejor compositor del momento para que compusiera para cada domingo la misa más bonita, el motete a la Virgen más bello. Y esto pasaba también en el mundo protestante. Bach no hubiese compuesto tantas cantatas maravillosas si no le hubiesen encargado estas cantatas para los servicios religiosos. Hoy en día hemos perdido también. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido? Porque yo pienso que hemos dejado de entender que el arte actual podría también servir para nuestras actividades cotidianas. Y hemos separado lo cotidiano de lo creativo. En ese sentido, pienso que el concepto de sagrado, por ejemplo, lo hemos empequeñecido. El acto de una persona cuando por compasión ayuda a una persona que está enferma o ayuda a una persona que está muriéndose, esto es también un acto que tiene una dimensión sagrada, porque lo sagrado es lo que une nuestra capacidad humana con una dimensión que nos transforma en algo superior, ¿no? Cuando los atentados de Madrid, usted escribió, quizás en estos momentos tan dramáticos, la música es aún más esencial que la palabra. Sí, porque claro, las palabras son insuficientes para expresar todo el dolor, toda la tristeza y toda la compasión, son insuficientes, mientras que la música tiene la plenitud de la dulzura, de la transmisión de algo que va al corazón directamente, ¿no? Y que es algo que puede ser mucho más intenso. Y esto lo dije también porque en lugar de hacer un discurso cuando toqué en Barcelona delante de miles de personas, hubo esta decisión de decir, no vamos a hablar, vamos a dejar que la música exprese toda la compasión y toda la emoción. ¿Qué imagen tiene de Dios? Yo no tengo una imagen de Dios concreta. Para mí, la imagen de Dios que yo puedo comprender es la imagen que en los momentos más intensos de mi vida siento en que hay una relación intensa entre lo que está pasando y lo que puedo percibir como
una evolución de la vida, ¿no? Yo he sido bautizado cristiano, evidentemente, pero muchas veces me pregunto por el sentido profundo de la existencia de Dios, ¿no? Porque hay tantas cosas tremendas que pasan que no entiendes, ¿no? Que la razón no te permite de entender. Entonces me queda la música, porque la música no tiene explicaciones, no pide explicaciones, no pide respuestas. Y para mí la dimensión de Dios la encuentro en las vespro a la Beata Vergi de Claudio Monteverdi, lo encuentro en el Requiem de Mozart, lo encuentro en estos momentos donde el hombre asume su dimensión más alta. En estos momentos siento que Dios está con nosotros. ¿Cómo describiría su visión del mundo? También es otra pregunta muy difícil. Yo pienso que vivimos en un mundo que está realmente cada día más fuera de la esencia de la armonía universal, de lo que sería el sentido de armonía que es tan necesario para todo. Yo pienso que el mundo actualmente vive en un estado de descontrol total en muchos aspectos y pienso que tenemos que tomar conciencia cada vez más que cada ser humano que vive tendría que asumir con mucha más intensidad sus responsabilidades en relación a lo que está a nuestro alcance. Pienso que las personas, especialmente en el mundo occidental, hemos desarrollado una capacidad de egoísmo tan fuerte que ya nos desentendemos de todas las cosas. Y pienso que una de las grandes cosas positivas de la religión es esta capacidad de generosidad que ves en las personas como la Madre Sor de Calcuta, como las personas que son capaces de dedicar su vida a ayudar a los demás con generosidad. Yo pienso que esto es una de las grandes lecciones también de sentido de una vida, cuando ves a estas personas que renuncian a todo y dedican su vida a ayudar a los que lo necesitan, ¿no? Usted fue premiado con un César por la banda sonora de la película Todas las mañanas del mundo. Muchos dicen que es una película espiritual. ¿Qué piensa usted? Es una película que nos hace acercar a la fuerza espiritual de la música. Es una película que nos pone en contacto con esta dimensión del mundo espiritual de la música, porque Sainte-Colombe utiliza la música
para comunicar con su esposa muerta. Él puede llegar a comunicar con su esposa, sabe que tocando Le Pleur llega a comunicar con su esposa. Es una película también en que se habla de la dimensión espiritual de la música, el sentido profundo de hacer, por qué se hace la música, para expresar lo que no podemos expresar con las palabras. Y toda la película está embebida de esta dimensión, pienso, realmente. En la película Monsieur de Saint-Colombe toca para hablar con los muertos y usted, ¿por qué toca? Yo toco para hablar con los vivos, para transmitir esta maravillosa dimensión de los muertos que nos han dejado tantos compositores muertos, para dar a estas músicas una vida y podernos disfrutar. Pienso que la música nos aporta hoy en día siempre una experiencia que nos permite de ser mejores. En el film Monsieur de Saint-Colombe tiene que elegir entre trabajar por el rey, tener riqueza, prestigio, o trabajar en silencio y con profundidad. ¿Qué haría usted? Bueno, yo pienso que hay un poco idealmente sí se puede ver las cosas de esta forma, pero yo creo que Maramaré no hizo solamente para el rey, sino compuso su música para todos. En este sentido, yo pienso que se da una imagen un poco injusta de Maramaré, que nos ha dejado 500 piezas maravillosas para la viola de gamba y otras músicas, que no hubiese podido hacer si se hubiese quedado solo. Y pienso que a veces en la vida tienes que encontrar un camino en que puedas conservar tu independencia, pero sin dejar de hacer las cosas que la sociedad te obliga a hacer para poder estar presente con la música. Y yo quería dar un mensaje de no nos confiemos solamente en escuchar la música, hay que hacerla uno mismo. Por eso insisto que para una madre es muy importante cantar para sus bebés, para sus hijos, porque al cantar el bebé empieza a sentir no solamente todo el amor, sino a desarrollar su oído musical. Y con el desarrollo de su oído musical desarrolla su sensibilidad, y esto es lo que le permitirá, cuando sea mayor, también de ser feliz con la música. Muchísimas gracias, maestro Saval. Placer.